Y bueno amigos, todo listo para un nuevo video. Espero que la estén pasando bien, que con este repunte del equipo, siempre lo digo, nos estemos sintiendo mejor, estemos adaptándonos a una nueva forma de ganar. Definitivamente lo que importa es eso. Nadie se va a acordar de que el Madrid tuvo varios momentos lamentables con Arbeloa o con Xabi Alonso, si también se puede añadir, si terminamos ganando por lo menos la Liga, ¿no? Y por ahí se está diciendo que el Madrid se va a centrar en la Liga. Creo que es lo más sensato posible. Eso no quiere decir que vayan a tirar la Champions estos desgraciados, al menos espero que no, ¿no? Desgraciado, que se me entienda, es una palabra muy normal aquí. Igual ahí estamos nosotros con nuestros chicos, ¿no? Pero muchachos, hoy quiero que hagamos algo muy importante y es una pequeña reflexión. Mira que a mí no me gusta eso de repartir el carnet de madridista o retirárselo a alguien, pero es que hay gente que es anormal definitivamente, como dos casos muy fáciles que vamos a encontrar en este punto en concreto. Les voy a pedir una sola cosa a cambio: tranquilidad. Veamos el video y sobre el final del mismo, si tienes que emitir una opinión, la puedes hacer perfectamente. Todas son bienvenidas siempre y cuando entiendas bien el concepto de este video, porque sé que la miniatura puede ser un poco potente. Así que sin mucho más cuento, muchachos, vamos a arrancar. Antes de todo, y muy importante, quería arrancar con este video que me lo encontré por ahí. Y bueno, esto es Estrada Fernández, un ex árbitro que ha estado hablando mucho relacionado con el tema Negreira, y presten muchísima atención. Giró Enrique Negreira, me miró y me dijo: ¿tú sabes lo que es la familia? Digo, porque ahora mismo te pegaba un puñetazo, te pegaba un tortazo. ¿Cómo? Vitoriano me dice: oye, te vamos a promocionar. Y le digo a Vitoriano: ¿me dejas escoger a mis asistentes? Porque yo llevaba dos nacionales. Cuando eres internacional necesitas que uno sea internacional o sea promovido como internacional. Había uno que me acompañaba que ya no podía serlo. Entonces yo empiezo ya a hablar con el asistente, que me tenía que prescindir de él. Cuando se entera Enrique Negreira, me llama: Xavi, tienes que bajar a Barcelona ya. Y no lo dijo en tono amistoso, sino lo dijo en tono amenazante. Fue colgar, coger el coche e ir a Barcelona, ¿vale? Me recibe en el famoso bar La Torrada, que era un cuchitril, con una terracita de estas con sillas y mesas metálicas y demás, ¿sí? Con el actual presidente del Comité Técnico de Árbitros. Había una botella de cava en el centro. Enrique Negreira lo tenía a mi izquierda y delante mío lo tenía a Xavi Moreno Delgado, que es el actual presidente. Se me giró Enrique Negreira, me miró y me dijo: ¿tú sabes lo que es la familia? Lo dijo así: ¿tú sabes lo que es la familia? Digo, porque ahora mismo te pegaba un puñetazo. ¿Cómo? Ahora mismo te pegaba un puñetazo, te dijo Negreira. Sí, así. El otro riendo delante. No das crédito. En ese momento yo no me puedo esperar que un vicepresidente actúe así. Y hostia, digo, esto es bastante grave. Esto lo comparte con Rubén Uría, un tipo bastante particular, pero esto es muy significativo. Definitivamente nos habla un poco de la clase de persona con la que estaba teniendo negocios el Barça, ¿no? Y imagínate que viene un árbitro y por X o por Y, por querer tomar ciertas decisiones o por querer llevar su carrera como él crea que es conveniente, venga la persona que se encarga de hacer que tu carrera sea exitosa o no, de que ganes más dinero o no, venga y te diga esto. O sea, es que es una manera impresionante de influencia. O sea, es que mira, si todavía hay alguien que te dice que este hombre no tenía nada que ver, no influye en los árbitros, no pasaban ese tipo de cosas, definitivamente es para que se lo haga mirar con un especialista, porque definitivamente no es normal que alguien opine eso, al menos que no esté relacionado con el Fútbol Club Barcelona. Es que el hecho de que un tipo como Rubén Uría, que no es precisamente madridista, esté metiendo este tipo de contenido, nos da una idea del cansancio que ciertamente que existe. Miren este clip, y es el primer clip de dos que voy a colocar, en el que lo voy a titular como: este es el tipo de madridista que debemos erradicar. Un madridista muy entre comillas. Vamos a darle play. A raíz de lo sucedido con Vinicius Junior y Prestiani, tomé la decisión, y quiero comunicársela de forma oficial: dejo de ser hincha del Real Madrid. Se acabó. El racismo es un tema muy delicado y sensible como para tratar de sacar ventaja del mismo. ¿Alguien puede mostrar o evidenciar lo que Prestiani le dijo a Vinicius como para que vaya corriendo con el árbitro después de que él le haya dicho cagón o su compañero, el cometrabas, le haya dicho puta? Te tapas la boca cuando decís algo mal, entonces por eso seguro le habrá dicho algo, dijo Mbappé. A ver, es que Mbappé no dijo seguro le habrá dicho algo. La cara de Prestiani lo delata. Segundo, Mbappé, seguro aparentemente lo que escucho, además dijo específicamente la cantidad de veces que lo escuchó, que fueron 5 veces, lo dijo muy claramente. En este caso, mira, él dice que para intentar sacar ventaja del racismo, me gustaría saber
¿Qué ventaja saca Vinicius de esto cuando ya sabemos que es un tipo que ha estado afectado, muy afectado emocionalmente por este tipo de cosas? ¿Qué ventaja puede sacar una persona que no le gustan ese tipo de ofensas y que él se le inventa? Es que de verdad no tiene ni sentido. Después sale con el tema del cometrabas, que yo no entiendo cuál es el afán de meterse en la vida personal de cada quien. Si esto es cierto o no es cierto, que tengo que ser honesto, yo no me he dado la tarea de investigar si Mbappé está saliendo o no saliendo con un transexual, porque me da exactamente igual. Lo he escuchado muchas veces, pero me da exactamente igual lo que haga Mbappé, lo que haga Jordi Alba, lo que haga Messi fuera en su vida personal. Eso por ahí ya estamos un poquito desubicados. Es que me parece un ridículo, pero impresionante. Obviamente, yo voy a respetar su opinión, o la respetaba hasta un punto que ya les voy a añadir. Y acá Vinicius, ¿qué? ¿Por qué se tapa la boca si no va a decir nada malo? ¿O qué? ¿Vos te podés burlar, pero después cuando alguien te dice algo está mal y llorás? ¿Y dónde está la moral cuando Valverde le pega una piña a un compañero de trabajo? Mira que aquí está defendiendo algo que dice, no podemos, básicamente lo que él está diciendo, aunque bien lamentable, es que por qué vamos a condenar a Prestiani por algo que no se puede demostrar, porque en realidad se tapó la boca con la camiseta, ¿no? Entonces tú, ¿por qué estás añadiendo algo, en este caso lo que pasó con Valverde y Baena, de la que tampoco hay pruebas? Porque yo no he visto ningún video, no he visto absolutamente nada para que se hagan una idea, ¿no? O sea, yo no he visto nada que pueda servir de prueba. Entonces, ¿para qué estás defendiendo algo que después estás intentando para meter mierda también? ¿Eso nadie va a decir nada tampoco? Dejo de ser hincha del Real Madrid, el club más corrupto de la historia del fútbol. Te voy a decir algo, mira, Naney God. Sé quién carajo eres, es primera vez que veo tu video y espero también que sea la última vez que me encuentro con un video tuyo. Lo primero y muy importante, tú no eres madridista, y al que te prestó esa camiseta del Real Madrid, dile que tampoco es madridista, porque yo no le prestaría una camiseta a las que tengo allá colgadas a ningún sinvergüenza que vaya a ir a meter mierda al Real Madrid. Segundo punto, tu opinión puede ser muy válida, tienes una opinión y yo estoy de acuerdo en que, bueno, no se puede demostrar que este tipo dijo lo que dijo. Así que aparentemente va a quedar en nada, aunque el juicio social ya está hecho. Sin embargo, ¿dónde deja de tener validez tu opinión cuando sales con aquello de que dejo de ser madridista y me quito la camiseta? Ese ridículo, lamentable, no sé a quién se lo intentas meter. Entiendo que esto es para ganar un aplauso fácil con un montón de gentuza por ahí que te rodea. Entiendo que es tu compatriota y entiendo que definitivamente no eres del Real Madrid. De verdad, me parece uno de los videos más ridículos que he visto en mi vida, porque por lo mismo que estás defendiendo a tu compatriota, que por algo lo estás defendiendo, yo quiero entender por qué lo estás defendiendo. Por ese mismo motivo que tú dices que no se le debe acusar, estuviste acusando en el mismo video a Fede Valverde por algo que no hay pruebas. Baena nunca salió a decir, mira, esto sí fue así. O sea, me parece realmente ridículo y definitivamente este tipo de madridismo hay que erradicarlo de la raíz, muchachos. Vamos a colocarles el otro clip del tipo de madridista que, según yo, hay que eliminar, pero ya. Y no sabes ir a un terreno de juego porque tienes que lanzar cosas que no te dejen entrar. Javi Iñaki. Es que eso, que estás haciendo trampas. Claro. No hago trampas. No, a lo mejor no te gusta. A lo mejor no te gusta lo que digo, pero trampas no hago. Doy mi versión. Yo no te he querido cortar. Ya, pero yo no te llamo tramposo. Déjale hablar. No, digo que estás haciendo trampas. No, me que estás llamando tramposo. No, digo que estás haciendo trampas porque me llamas tramposo y no es así, Javi. Que no es yo te doy una versión y si no te gusta, vale, pero trampas no hago. Pero... No, pasa. Hable otro. ¡Siga! Me sorprende que casualmente el árbitro se lo dice a todos los jugadores y todos los jugadores hacen caso menos Vinicius. Porque Vinicius sí celebra bailando y no le sacan tarjeta amarilla por bailar. Y mientras sigáis diciendo que le sacan tarjeta amarilla por bailar, estáis haciendo trampas porque no le sacan tarjeta amarilla por bailar. Le sacan tarjeta amarilla por no obedecer a la autoridad que es el árbitro, porque los otros 9 jugadores sí hacen caso. Correcto. Ya está. Totalmente falso. Para poner en contexto, este hombre está diciendo que Vinicius se queda en el córner y todos se van de allí, cuando es totalmente falso, porque se ve en el video, no lo puedo colocar porque me van a saltar un copyright gigantesco y no es ese tipo de copyright que solamente te desmonetizan el video porque me da igual, sino que te lo tumban. Pero para ponerlo en contexto, es un clip en el que hay en Twitter, creo que lo he reposteado, si alguien me sigue en Twitter seguramente ya lo vio, se ve claramente que ahí le cae Mbappé, creo que le cae Tchouaméni y empiezan a jalarlo para acá. De hecho hay un momento en el que Rudiger dice calma, ya todo bien,
a Vinicius se le amonesta básicamente por eso. Así que por ahí está manipulando este hombre. Luego vosotros podéis decir lo que queráis, que le sacan tarjeta amarilla por bailar. Es que no le sacan tarjeta amarilla por bailar. No, es que todo viene derivado porque baila. No, que no. Sí, porque se va a bailar, porque marca un gol y le lanzan objetos cuando está bailando. Y el árbitro como autoridad. No. El árbitro como autoridad. Pero no le sacan tarjeta. Pero no digamos que le sacan tarjeta. Él va al banderín y empieza la lluvia de objetos. Con lo cual, el baile es lo que provoca la lluvia de objetos. Pero tú y Tomás estáis diciendo. No voy a aceptar lo de las trampas. Porque Vinicius tú estás, baila en el banderín y empiezan a caer objetos. No la aceptas. Es por eso. Pero no le sacan tarjeta amarilla por bailar. El que le saca tarjeta amarilla no es la afición. Pues espérate, porque yo también sé levantar la voz. La tarjeta amarilla no se la saca la afición. La tarjeta amarilla se la saca la autoridad del campo, que es el árbitro, que a todos los jugadores, no solo a Vinicius, a todos los jugadores, le dice retiraos de ahí, porque aparte de eso, es por seguridad, porque si te lanzan algo y te dan, entonces que hay un problema grave. ¿Le dieron a Vinicius un botellazo ayer? ¿Y qué pasó? Todos se retiraron de ahí. Todos se retiraron. ¿Por qué no quieres contestar? No quieres contestar porque no te interesa, José. Está, es la realidad. No quieres contestar porque no te interesa. Todo inicia cuando Vinicius marca un golazo estratosférico. No le sacan tarjeta amarilla por bailar, que baile las veces que quiera. No le sacan tarjeta amarilla por bailar. Es porque baila, Javi. Pero igual que te puede pasar otro campo. Escucha, y ya acabo con esto. Lamine Yamal bailó en el Bernabéu y también le cayeron cosas y le insultaron. Claro, ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? En el Bernabéu? Pues ¿y el árbitro qué hizo? ¿Y el árbitro qué hizo? Sí, pero eso que fue el Bernabéu, pero eso que fue el club, ¿no? Pero eso fue el club que los identificó. Pero eso fue el club que los identificó, y tal. El árbitro de ahí cuando pasa eso, lo que hace sea Lamine, sea Vinicius, sea el que sea, es sacarlos de ahí porque se están cayendo objetos. Si tú vas a cualquier equipo, a partido de Europa hoy que tú dices, no, en Europa sí, hoy ha habido no sé cuántos partidos de la Conference League, no permitamos que los maleducados como no pues ya está. Tú es que estás desviando el este. Yo creo que hay una cosa. El equipo rival no es lo mismo. Lancen cosas. No es lo mismo. Tenéis parte de razón los dos. Es que me parece realmente lamentable. Mira, chicos, de verdad, yo solamente quiero decir una cosa al respecto del tal Javi Balboa. Me gustaría en algún punto que el Real Madrid tuviera algún tipo de razón, que Vinicius tuviera alguna vez la razón. Ahora es porque Vinicius se quedó ahí celebrando un gol. Mira, no vamos a intentar tapar el sol con un dedo. El árbitro ha amonestado a Vinicius. Para mí no, el árbitro no ha actuado de mala manera. Sinceramente no creo que haya dicho, mira, este pendejo lo voy a amonestar porque celebra el gol. No, pero me parece que para intentar calmar un poco la tensión que había producido el gol y la celebración, le saca la tarjeta amarilla como para darle un poquito de alivio a ese público que pues, al sacar la tarjeta le agradeció celebrando como si fuera metido un gol el Benfica, ¿no? Pero de verdad me parecería muy llamativo en algún punto encontrar que este hombre diga, no, sí, mira, en este caso voy a defender a Vinicius porque me parece, para mí la tarjeta amarilla es que es totalmente injusta, no le encuentro ningún tipo de sentido porque si tú repasas la secuencia no hay ningún tipo de razonamiento para entender esa tarjeta amarilla. Él dice que a Lamine Yamal se le insultó y le dijeron cosas en el Bernabéu cuando celebró el gol, pero no recuerdo que en ese momento ese hombre haya pedido la tarjeta amarilla para Lamine. Por poner un ejemplo, ¿tendría sentido este tipo de declaraciones si en algún momento llega y dice, mira, en ese partido que Lamine Yamal se hizo lo de la camiseta en el Bernabéu y toda la cosa, yo traigo este clip al programa para decir, mira, yo pedí la tarjeta amarilla para Lamine Yamal porque hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Ahora tendría sentido esta declaración, pero como no es Vinicius y como, bueno, este hombre está ahí tildándose de madridista y tratando de ser ese aplauso fácil de algunos retrasados que hay en redes sociales, además de que lo que se le dijo Pedrerola a Vinicius, que lo iban a reventar en el programa, creo que encaja toda la perfección. Repito, tuviera todo el sentido del mundo si este hombre tuviera la misma opinión, por poner un ejemplo, cuando Lamine Yamal, cuando Fermín se subió a la valla, que hizo aquello que hasta se cayó de la valla porque es un anormal también, tuviera todo el sentido del mundo. Pero como no lo tiene, aquí estamos para nosotros ponerlos en su sitio. Y realmente me gustaría saber si ustedes están de acuerdo conmigo. Este tipo de personas lo que hacen es generar un tipo de conflicto que para mí a día de hoy es inexistente en el madridismo. Así que bueno, lo voy a dejar hasta aquí, esperando que lo hayan disfrutado. Lo de siempre, me van a dejar su like, suscripción. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.